Evangelios apócrifos, la otra vida de Jesús. Durante siglos, la historia del cristianismo y los relatos bíblicos han sido objeto de intensos debates. Mientras que la Iglesia sostiene la Biblia como el texto fundamental del catolicismo, otros documentos, como el renombrado Evangelio de Judas, desafían esta narrativa oficial y plantean interrogantes sobre la precisión histórica de los eventos relatados y ratificados. Los evangelios apócrifos son textos que fueron escritos en los primeros siglos después de Cristo, pero que no fueron incluidos en el canon oficial del Nuevo Testamento. A diferencia de los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios apócrifos presentan una variedad de relatos sobre la vida, enseñanzas y acciones de Jesús, que no se encuentran en los textos aceptados por las principales tradiciones cristianas. Algunos de los evangelios apócrifos más conocidos incluyen el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas y el Evangelio de Felipe, entre otros. Estos textos a menudo ofrecen perspectivas alternativas sobre la figura de Jesús y su mensaje, y a veces presentan relatos que difieren significativamente de los encontrados en los evangelios canónicos. Pero, ¿qué secretos sobre Jesús se esconden en los evangelios apócrifos? ¿Qué enseñanzas perdidas de Jesús revelan estos evangelios? ¿Son estos evangelios versiones alternativas o verdades ocultas? En este episodio, exploraremos los secretos de Jesús según los evangelios apócrifos y cómo estos proporcionan una visión interesante y a menudo alternativa de su vida. Pero antes de comenzar, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Secretos del pasado, la historia. Número 1. Pablo de Tarso versus los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pablo de Tarso, aunque no formaba parte del círculo inicial de los 12 apóstoles de Jesús de Nazaret, desempeñó un papel fundamental en la expansión y consolidación del cristianismo primitivo a través de sus escritos. Para Pablo, el corazón de la fe cristiana residía en la muerte y resurrección de Jesús. Sin embargo, algunos seguidores posteriores de Pablo, como los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, consideraron que la vida terrenal de Cristo también era de gran importancia, lo que los llevó a componer sus evangelios. Número 2. La creación de los evangelios apócrifos. Con el tiempo, estos evangelios canónicos no lograron satisfacer completamente la curiosidad de los lectores, quienes ansiaban conocer más detalles sobre la vida y los momentos menos conocidos de Jesús. Como respuesta a esta demanda, surgieron los evangelios apócrifos, escritos por diversos autores con la intención de llenar esos vacíos narrativos dejados por los evangelios aceptados por la Iglesia. Los evangelios apócrifos abundan en relatos sobre la vida oculta de Jesús y ofrecen detalles sobre sucesos que los evangelistas canónicos pasaron por alto. Por ejemplo, es en estos textos donde se encuentran detalles como la identidad y los nombres de los magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, que no se mencionan en los evangelios aceptados por la Iglesia. De esta manera, los evangelios apócrifos proporcionan una visión complementaria y a veces controvertida de la figura de Jesús y de los eventos relacionados con su vida. Número 3. La desconocida historia de Verónica. La historia de Verónica, la mujer que enjugó el rostro de Cristo mientras se dirigía hacia la cruz, es un relato que solo aparece en el Evangelio de Lucas, donde se menciona brevemente. Sin embargo, esta narración no satisfizo por completo la devoción cristiana, que buscaba más detalles sobre este episodio conmovedor. En respuesta a esta demanda, surgió una historia posterior recogida en un evangelio apócrifo llamado Muerte de Pablo. Según este relato, Verónica anhelaba tener una imagen de Jesús para consolarse en su ausencia. Decidió llevar un lienzo al pintor para que retratara la figura de Cristo, pero en el camino se encontró con Jesús mismo. Al explicarle su deseo, Jesús tomó el lienzo, lo presionó contra su rostro y lo devolvió a Verónica con la imagen de su rostro impresa en él. De esta manera, el lienzo se convirtió en una reliquia sagrada con el rostro de Cristo, y la palabra Verónica proviene del término grecolatino vero icono, que significa verdadera imagen de Jesús. Esta narrativa apócrifa amplía y embellece el episodio breve mencionado en el Evangelio canónico,
ofreciendo una versión más detallada y emotiva de la historia de Verónica y su encuentro con Jesús en su camino hacia la crucifixión. Número 4. La crucifixión apócrifa de Jesucristo. En el relato de la crucifixión de Jesús, los evangelios apócrifos también proporcionan detalles adicionales que no se encuentran en los evangelios canónicos. Mientras que los evangelios aceptados mencionan la crucifixión de dos bandoleros a los lados de Jesús, el evangelio de Nicodemo va más allá al ofrecer los nombres de estos dos bandidos, Dimas y Gestas. Según este relato, Poncio Pilato, tras escuchar las demandas de los judíos, ordena la crucifixión de Jesús junto con estos dos criminales. Un episodio particularmente destacado en la narrativa de la pasión de Jesús, que solo se encuentra en el Evangelio de Juan, es la lanzada de un soldado romano al costado de Jesús para asegurar su muerte. Aunque en este texto el soldado permanece anónimo, el Evangelio de Nicodemo y una supuesta carta de Pilato a Herodes Antipas identifican al soldado como Longino, quien ocupaba el cargo de centurión. Número 5. Jesús en los infiernos. Entre la muerte y resurrección de Jesús existe un episodio poco conocido que no se menciona en los evangelios canónicos, pero que es aludido brevemente en la primera epístola de Pedro: el descenso de Jesús a los infiernos. Este evento se desarrolla con mayor detalle en la segunda parte de un evangelio apócrifo, el Evangelio de Nicodemo. En este relato apócrifo, varios sacerdotes, un levita y un doctor de la ley relatan cómo, tras presenciar la ascensión de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, se encuentran con una gran multitud de hombres vestidos de blanco en su regreso. Estos hombres resultan ser los resucitados junto con Jesús, entre los cuales se destacan dos llamados Leucio y Carino. Estos resucitados comparten con los testigos los maravillosos eventos que ocurrieron después de la muerte de Jesús, incluyendo su visita a los infiernos. Número 6. En el Evangelio de Lucas se reconoce que ya muchos habían intentado escribir algunos sucesos sobre Jesús. Exactamente. Los evangelios apócrifos surgieron para satisfacer la creciente curiosidad de los primeros cristianos por la vida de Jesús, proporcionando una amplia gama de anécdotas y relatos que los evangelios canónicos no cubrían. Esta diversidad de testimonios y narrativas refleja una realidad que probablemente existió poco después de la muerte de Jesús. El propio Evangelio de Lucas, escrito aproximadamente entre los años 95 al 100 después de Cristo, alude a esta diversidad de relatos en su introducción dirigida a Teófilo. Lucas reconoce que muchos habían intentado escribir sobre los sucesos relacionados con Jesús, lo que indica que existían múltiples tradiciones y testimonios circulando sobre la vida del Maestro, apenas 70 años después de su crucifixión. Ante esta multiplicidad de relatos, Lucas se propone ofrecer una narración ordenada y precisa, con la aspiración de transmitir la verdad de lo que se había enseñado sobre Jesús. Número 7. La discrepancia sobre quién fue la primera persona en ver a Jesús resucitado. Efectivamente, los evangelios apócrifos desempeñan un papel importante al ofrecer una perspectiva alternativa y a veces complementaria de la vida y enseñanzas de Jesús, lo que permite contrastar y cuestionar ciertos pasajes de los evangelios aceptados por la Iglesia. Estas divergencias pueden plantear dudas sobre la precisión de algunos relatos canónicos. Un ejemplo notable es la discrepancia en la tradición sobre quién fue la primera persona en ver a Jesús resucitado. Mientras que Pablo de Tarso menciona a Pedro como el primero en ver a Jesús resucitado, los evangelios de Juan y Marcos dan ese privilegio a María Magdalena. Por su parte, el Evangelio de Lucas relata que fueron dos discípulos en el camino a Emaús. Sin embargo, según el Evangelio de los Hebreos, un texto apócrifo, la primera aparición de Jesús resucitado fue a Santiago, el hermano de Jesús. Número 8. El dicho número 83 del Evangelio de Tomás. Además de proporcionar diversas perspectivas sobre los eventos y enseñanzas de Jesús, los evangelios apócrifos también pueden contener dichos o sentencias atribuidos a Jesús que podrían considerarse auténticos. Por ejemplo, el dicho número 83 del Evangelio de Tomás: el que está cerca de mí está cerca del fuego, y quien está lejos de mí está lejos del reino, sugiere una enseñanza espiritual profunda que puede resonar con la enseñanza central de Jesús sobre la cercanía al reino de Dios. Número 9. Según los evangelios apócrifos, las mujeres tenían gran importancia en la comunidad de seguidores de Jesús.
Efectivamente, los evangelios apócrifos ofrecen una visión alternativa de la iglesia primitiva y de la figura de Jesús que difiere de la que finalmente prevaleció en la tradición cristiana. Textos como el Evangelio de María, escrito alrededor del siglo II, y el Evangelio de Felipe, del siglo III, pintan un retrato de la comunidad de seguidores de Jesús en el que las mujeres desempeñaban roles prominentes y se les otorgaba una importancia significativa. En estos evangelios, María Magdalena es presentada como la primera apóstol, a quien Jesús confía enseñanzas secretas y la comisiona para difundirlas, incluso enfrentándose a Pedro. Esta imagen de una comunidad cristiana primitiva, en la que las mujeres tenían un papel destacado, contrasta con la evolución posterior de la Iglesia, que adoptó una estructura jerárquica más masculina y en la que el liderazgo y la autoridad estaban predominantemente en manos de hombres. Esta transformación gradual de la comunidad primitiva hacia una estructura más patriarcal ha llevado a que la influencia y participación de las mujeres en la Iglesia se vean reducidas con el tiempo. La importancia de los evangelios apócrifos radica precisamente en su capacidad para proporcionar nuevas perspectivas y aproximaciones a las fuentes de la fe católica, tanto las escrituras como la tradición. Aunque el estudio del Jesús histórico se basa principalmente en los evangelios canónicos, no se puede ignorar el valor de los evangelios apócrifos como herramientas de contraste y enriquecimiento para nuestra comprensión de la historia y las enseñanzas de Jesús y la Iglesia primitiva. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.